Buenos días, amigos, amigas. Estamos en esta hermosa mañana de sábado 26 de diciembre. Ya pasó la Navidad, ya viene el fin de año y nosotros seguimos aquí al pie del cañón compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Y antes de los pasajes de la Navidad, habíamos venido platicando de las cartas de Pedro. Pedro escribía a cristianos que estaban dispersos por toda Asia Menor y él estaba preocupado que su fe no disminuyera, que no decayeran en su ánimo. Y estamos ahora empezando la segunda carta de Pedro, que sorprendentemente va a marcar una estrategia de cómo los hijos de Dios pueden hacer para crecer, para permanecer firmes en su fe. Déjenme leer para ustedes la segunda carta de Pedro, capítulo número 1, y dice así: Yo, Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje. Reciban mis saludos. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos ustedes, pues los hizo confiar con Él como nos hizo confiar a nosotros. Le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz, y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las importantes y valiosas cosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Bueno, vemos aquí, Pedro está introduciendo su segunda carta, que los conocedores dicen que esta segunda carta Pedro le escribe pocos años después que la primera y unos momentos antes de su muerte. Como usted debe saber, Pedro fue cautivado por Nerón en Roma y fue llevado al sacrificio, fue crucificado. Él pidió ser crucificado de cabeza, eso nos cuenta la historia. Y bueno, aquí tenemos lo que Pedro está escribiendo momentos antes o días antes de su muerte. Y lo que Pedro está diciendo es una estrategia. Y empieza diciendo en este capítulo, nos recuerda que Dios utilizó su poder para darnos a la salvación, que Dios nos eligió para ser parte de su pueblo maravilloso y que Él nos ha dado importantísimas promesas para que nosotros podamos vivir como hijos suyos. Y a raíz de eso dice en el versículo 5, por eso les doy mi consejo para que pongan empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Dicho en términos modernos, eso sería como una estrategia que Pedro está compartiéndonos para aquellos que somos hijos de Dios. Y de principio son 4 cosas que yo quisiera que fuera el punto de la reflexión de esta mañana. Dice Pedro, por lo tanto, pongan todo su empeño, número 1, en afirmar, en acrecentar su fe en Dios. Número 2, pongan su empeño en el esfuerzo personal para estar dispuestos para hacer la voluntad de Dios. Número 3, procuren, busquen conocer más a Dios. Y número 4, busquen dominar sus malos deseos. Fíjese usted, 4 cosas fundamentales para la vida del cristiano. Número 1, nuestra fe nace como una pequeña semilla, pero debe de crecer. Y de acuerdo a lo que leímos de Pedro en la primera carta, la fe se ejerce, la fe crece mediante la prueba, mediante la tribulación. Por eso Pedro nos dijo antes, no se espanten, no se sorprendan cuando venga la tribulación. Dice el mismo Señor Jesucristo pasó por tribulación. Queridos amigos, de inicio nuestra actitud en la vida tiene que cambiar. Debemos de estar temerosos frente a la adversidad, frente a las crisis, principalmente porque a través de ellas nuestra fe va a crecer. Vamos a poder ejercer nuestra fe, nuestra confianza en la persona de Dios. Número 2, Dios ha hecho todo. Dios ya nos eligió, Dios ya nos rescató, Dios ya nos abrió el entendimiento, Dios ya dio a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, Dios ya nos dio de su Espíritu Santo, pero Él no va a pasar nunca por encima de nuestra terca y necia voluntad. Y Él está esperando que nosotros nos dobleguemos, nos humillemos ante Él para reconocerle como nuestro Señor y para someter nuestra voluntad a Él. Por lo tanto, dice Pedro, esfuércense
por hacer el bien. Esfuércense por hacer lo que Dios quiere, por hacer la voluntad de Dios. Dios está esperando que nosotros tengamos un corazón dispuesto, que estemos disponibles para hacer su voluntad. Porque habrá personas que digan, yo no quiero, no me gusta, no lo voy a hacer. Pero lo que Dios quiere es que estemos dispuestos y que pongamos nuestro esfuerzo en hacer aquello que a Dios le agrada. Número 3, el hecho de buscar a Dios. Y hoy entendemos que podemos conocer a Dios a través de lo que dice la Biblia. No hay otra forma de conocer a Dios, y no solamente en el conocimiento como algo intelectual, sino conocimiento como experiencia. Esto viene en el tiempo, en el paso de los días, cuando ponemos en ejercicio lo que conocemos de Dios, cuando podemos dejar que nuestra vida fluya a raíz de lo que Dios es y de lo que Dios hace en nosotros, de lo que Dios ha prometido. Y número 4, dice Pedro, y dominen sus malos deseos. Hay uno de las partes del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, es el dominio propio. Esto es tan sencillo. Usted sabe que comer azúcar le hace daño, y usted tiene una deliciosa rebanada de pastel 3 leches frente a usted. Y usted sabe que eso le hace daño. El poder abstenerse de eso que le hace daño, aunque le guste, aunque le apasione, aunque sea su sueño comer pastel, esos son los malos deseos. Y queridos amigos, ustedes y yo tenemos malos deseos, seamos honestos. Siempre hay un área en nuestra vida en la que somos débiles, donde la tentación nos llega. Por eso el Señor Jesucristo decía, líbrame de la tentación, no me metas en tentación, ayúdame a soportar la tentación para que yo pueda hacer tu voluntad. Queridos amigos, y dice Pedro que junto con esto podemos ejercer nuestra paciencia ante todas las circunstancias que vivimos, ante las personas que nos son contrarias, ante las situaciones que nos son difíciles. Se trata de ejercer nuestra paciencia y de ejercer nuestra piedad. Piedad es nuestro amor a Dios, nuestra devoción, el buscarle todos los días. Y esto va a traducirse en afecto fraternal, en amor fraternal, y finalmente en amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Dice Pedro en el 1:10, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre deben esforzarse más en hacer todo esto. De este modo nunca fracasarán en su vida cristiana, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Queridos amigos, la reflexión de este día. Dios ha puesto su salvación en nosotros, pero también espera que nosotros podamos poner nuestra parte. ¿Cómo? Número 1, buscando que nuestra fe, nuestra confianza crezca en Él. Aprovechemos la adversidad, la tribulación, la enfermedad para poder confiar más en Él. Número 2, tenemos que buscar hacer su voluntad, esforzarnos en hacer el bien. No es algo que nos resulte fácil, no es algo que sea parte de nuestra persona. Decía Pablo, porque el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que yo no quisiera hacer, eso hago, porque en nuestro cuerpo está presente el malo, aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y número 3, tenemos que buscar aprender a conocer a nuestro Dios para poder amarlo, para poder servirlo, para poder entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y número 4, todos los días tenemos que venir a Él, confesando nuestro pecado, confesando nuestras tentaciones, confesando nuestros malos deseos. Y como dice Pablo allá en Romanos 12, que nos ofrezcamos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que podamos ser sinceros en nuestras intenciones, las intenciones del corazón. Dios no se espanta de lo que podamos sentir en nuestro corazón. Dios lo que se enoja es que no lo confesemos, que no estemos de acuerdo con Él, que no vengamos a pedir su perdón, su ayuda, su misericordia en nuestra vida. Y después de esto seguramente nuestra vida va a poder crecer y permanecer firme delante de Dios. Queridos amigos, los cristianos estaban huyendo por su fe, y Pedro les da esta estrategia para poder permanecer firmes. ¿Qué les parece si usamos esta misma estrategia hoy en pleno siglo XXI, para poder permanecer firmes en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra devoción a Dios? ¿Les parece si oramos? Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana de sábado. Gracias porque terminamos una semana más tomados de tu mano. Y gracias por esta palabra donde Pedro nos da una forma de permanecer firmes. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a no
espantarnos de las crisis, de las enfermedades, sino que podamos saber que a través de ellas podemos crecer en fe y que también podamos estar dispuestos a obedecerte, a buscar hacer el bien y que también ocupemos tiempo para conocerte, para estudiar tu palabra y para conocerte a ti y tus promesas. Y te ruego, Señor, líbranos de nuestros malos deseos, líbranos de las tentaciones y ayúdanos a ser vencedores sobre ellas. Rogamos de tu bendición en esta hermosa mañana y yo ruego por quienes ven este video que están pasando tiempos difíciles, que su fe se ha venido abajo, que su corazón se ha cerrado para buscar hacer tu voluntad, que hace mucho tiempo han dejado de buscarte para conocerte y que ahora son presas de sus pasiones, de sus deseos. Te ruego, Señor, que tú mandes liberación a ellos, que tu Espíritu Santo obre en ellos con poder para abrir su entendimiento, para romper las cadenas de la opresión del pecado que domina nuestros cuerpos y que podamos, Señor, ser renovados en nuestra fe. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, esta es una hermosa mañana y le queremos invitar. Mañana, domingo 27, tenemos nuestra última transmisión del año. Si usted va a venir con nosotros, mándenos un mensaje para confirmar su asistencia domingo a las 11 de la mañana en nuestra sede de Península Viva. Y si usted no puede asistir, puede ver la transmisión a través de Facebook en nuestra página de Península Viva Acapulco. El tema de mañana: ¿cómo estar seguro que el próximo año será bueno para mí? ¿Cómo puedo estar seguro que el próximo año será mejor para mí? Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis. ¿Cómo puedo saber que el próximo año será bueno para mí? La respuesta la tendremos el día de mañana. No se la pierda usted. Le mando un fuerte abrazo de su iglesia Península Viva.